Últimamente están saliendo ricos asesinos, ¿verdad? Ricos asesinos. Sabemos el caso de Daniel Sancho, que es un rico asesino porque venía de una familia de bien, tenía una pareja de bien y, bueno, una pareja exnovia de bien y acabó asesinando. Pero últimamente, la última semana, nos hemos enterado de Luigi Mangione, que también ha acabado asesinando. También un niño rico, un niño de alto nivel adquisitivo que también acabó asesinando. Pues bien, en la revista Vanitatis han hecho un reportaje sobre crímenes de famosos. O sea, han hablado de Luigi, desde Luigi a Daniel Sancho. ¿Por qué los ricos también matan? Según los expertos. Para llegar a entender un poco, cuando lo tienes todo, absolutamente todo, cuando puedes hacer todo lo que quieras porque tienes dinero, la gran pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? A todos nos gustaría ser ricos, pero ¿el dinero te da la felicidad? Es una de las preguntas que yo os hago, para que me respondáis aquí abajo y ahora en el chat si queréis. ¿El dinero te da la felicidad o no te da la felicidad? Yo creo que ayuda a tener la felicidad, pero cuando lo tienes todo, absolutamente todo, ¿por qué esta gente también acaba matando? Una pregunta que creo que no tiene respuesta, pero que los expertos como Manu Marlasca y Vicente Garrido intentan responder en la revista Vanitatis. Mirar, de Luigi Mangione a Daniel Sancho, ¿por qué los ricos también matan? Según expertos. Hablamos con Manu Marlasca y Vicente Garrido sobre las motivaciones y personalidades de jóvenes con vidas privilegiadas que acaban asesinando. Nacer en una familia pudiente es una mera lotería biológica. Es evidente que eso no garantiza la felicidad de nadie, pero si tu vida transcurre con cierta normalidad, la facilidad para alcanzar ciertos objetivos o sueños se multiplicará. El resto de los mortales envidiarán tu suerte e incluso la criticarán, sobre todo si detectan que no valoras como deberías ese capricho del destino, que te ha querido tocar con su varita dorada. Un crimen, venga del extracto social del que venga, siempre conmociona a la sociedad cuando es ejecutado por un joven de familia acomodada. La extrañeza se suma a este estupor. ¿Por qué este chico o esta chica han tirado su vida por la borda, pudiendo tener todo? Es una pregunta que nos hemos hecho sobre Daniel Sancho muchas veces y también pues ahora te puedes hacer con Luigi Mangione, que lo podéis ver en las imágenes, que también ha asesinado teniéndolo todo en su vida. ¿Y esa música? Aquí. Ahora. Había saltado la música. El último llamativo caso lo tenemos en Estados Unidos, cuando el director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, fue ejecutado a tiros en plena calle en Nueva York. Pocos esperaban que el asesino fuera un joven procedente de una familia acomodada, con estudios universitarios y que había recibido una buena educación. Se trataba de Luigi Mangione, de 26 años. Asombro mayúsculo provocó también el caso de Daniel Sancho. Joven, guapo, adinerado y procedente de una saga familiar famosa. Parecía tener todo a favor para gozar de un futuro prometedor, pero ha terminado cumpliendo una condena en Tailandia por asesinar y descuartizar al cirujano Ewing Arrieta. Otro ejemplo es el de los hermanos Menéndez, Lyle y Eric, que en 1989 asesinaron a sus padres en su mansión de Beverly Hills. Su historia ha sido llevada ahora a Netflix con la serie Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. ¿Cuáles suelen ser los motivos para asesinar que tienen jóvenes que gozan de una vida privilegiada? ¿Hasta qué punto influye el factor educacional? ¿Su posición acomodada le genera una sensación de impunidad? ¿Muestran algún tipo de señal antes de llegar a cometer el asesinato? En definitiva, ¿por qué un joven rico decide matar y tirar su vida por la borda? Para entenderlo, hemos consultado a dos expertos en el mundo de la criminología. Manu Marlasca, aquí lo tenéis, es periodista de sucesos, conocido colaborador de televisión, presentador de la serie Una historia de crímenes y autor de varios libros sobre crímenes célebres y análisis de las mentes asesinas. Recientemente ha publicado la novela Tú bailas y yo disparo, editorial Destino. Y aquí podemos tener a Vicente Garrido, que aquí lo podéis ver en la fotografía. Dice, y por su parte Vicente Garrido es doctor en psicología, graduado en criminología, conocido colaborador televisivo y autor de varios libros, el último de la editorial Ariel titulado El psicópata integrado en la familia, la empresa y la política, clave
para neutralizarlo. Ambos tratan de arrojar luz sobre este tipo de casos mencionados. Yo, antes de empezar a leer, os voy a dar mi punto de vista al respecto, ¿vale? ¿Por qué un asesino... ¿Por qué un niño millonario o un rico también asesina? Yo creo que la psicopatía no entiende de clase social. Partiendo de esa base, no entiende la psicopatía de clase social, no entiende de que seas más rico o menos rico. La psicopatía, lo hemos hablado tantas y tantas veces, es tu cerebro mal formado en el sentido de falta de empatía. Y si os dais cuenta, la gran mayoría de gente millonaria y con cierto poder, la gran mayoría son psicópatas. Pueden ser psicópatas integrados en la sociedad. No quiere decir que sean psicópatas que vayan asesinando a la gente, pero sí psicópatas integrados en la sociedad. ¿Por qué? Porque carecen de entrada de empatía. Una persona que tiene empatía es muy difícil que se pueda llegar a hacer millonaria. Muy difícil. Pero claro, esto estamos hablando de personajes que se hacen millonarios a base de su trabajo o de pisotear a otras personas y poco a poco van haciéndose millonarios. Caso de los políticos, por ejemplo, podemos hablar de políticos, podemos hablar de grandes empresarios. Pero un hijo que nace de esa familia ya acomodada, esa familia ya adinerada, ¿por qué luego entra en psicopatía? Bueno, pues porque tiene una malformación en el cerebro. Aquí, cuando estuvo con nosotros Lara Ferreiro, nos enseñó una imagen de cómo en Estados Unidos estudiaban la psicopatía, cómo hacían esos escáneres en el cerebro para entender el por qué una persona es psicópata. Y nos enseñó la imagen de dos cerebros, de una persona sana, sin psicopatía, y una persona psicópata. Cómo veíamos el cerebro, cómo había partes del cerebro frontal y trasero en el que estaba como apagado. Eran las zonas de los sentimientos, las zonas de la empatía, que estaban totalmente apagados. Claro, yo no creo, o creo que es independiente de que tengas una vida social o que tengas una vida adinerada, o que socialmente seas más reconocido o no, o que seas millonario o no. Creo que la psicopatía, eso es totalmente independiente. Es mi punto de vista. Ahora vamos a leer lo que dice Vicente Garrido y lo que dice Marlu Marlaska al respecto. Vicente Garrido explica que en realidad los motivos para cometer un asesinato son muy diversos, y los jóvenes que vienen de una buena clase social no están libres de las mismas pasiones que aquejan a todas las personas. Es decir, tener dinero y educación, aunque es un factor que elimina ciertos motivos, como la adquisición de bienes, no inmuniza contra todos los demás el odio, la rabia o la venganza, el fanatismo o el deseo sexual violento. Manu Marlaska pone el foco en la falta de límites. Matar es una cuestión de límites. Todos hemos tenido ganas de matar alguna vez. Afortunadamente, la mayoría de la población tenemos unos límites que pueden estar situados en tu normalidad ética, religiosa y en el Código Penal. Si mato a alguien, sé que me voy a meter en un problema y eso va a tener consecuencias penales. Una vez leí en un despacho policial: se mata poco porque matar está en el Código Penal. Uno de los motivos más comunes para que este tipo de perfiles, el de jóvenes de vida acomodada, acaben matando es precisamente esa falta de límites. Eso tiene que ver mucho con el factor educacional. Bueno, aquí nos están reflejando que al tenerlo todo, pues piensan que eso también es posible. No creo en la predestinación del ser humano para matar. He conocido a gente que ha crecido en entornos terroríficos y en familias desestructuradas que han salido adelante sin cometer un delito. Y otros muchos que han acabado delinquiendo. El entorno no determina si tú vas a convertirte en un asesino. Hay un factor educacional muy importante que yo creo que en estos casos sí que chirrían y que es el denominador común en perfiles de jóvenes acomodados. Pues bien, yo aquí también tengo que decir que cuando estudian a los criminales, cuando estudian a los asesinos, ¿por qué se van a su historia? ¿Por qué se van a su pasado? Se van a su pasado por un motivo muy sencillo, porque muchas veces, la gran mayoría de veces, y hablamos de un porcentaje muy elevado de los crímenes, el asesino ha tenido un pasado turbio, muy turbio. Empezando en su adolescencia, en su niñez y en su adolescencia, perdonad. Lo que esto te enseña y te motiva a que después esta persona pueda cometer un crimen. Esto quiere decir que todas las personas que han tenido un pasado turbio, un pasado ya sea en su niñez o en su adolescencia, luego puedan ser criminales, puedan ser asesinos. No quiere decir eso, para nada.
para nada. Hay gente que emocionalmente es mucho más fuerte que otra. Pero lo que sí que queda claro, o lo que se demuestra cuando estudian los casos, que este tipo de asesinos en su niñez han tenido vacíos, ya sean emocionales, ya sean afectivos, o sean vacíos de algún tipo. Por eso os vengo a repetir que el asesino no entiende de clase social. No entiende si una persona es más mayor. La psicopatía no entiende de si una persona es más mayor, más joven, o si es más rica o menos rica. No lo entiende. Entiende del pasado que haya podido tener y que esa persona en su cerebro, si es un psicópata, haya podido tener una educación o haya podido tener unos vacíos o no vacíos emocionales, afectivos en su vida para luego ser la persona que es de mayor. ¿Y esto por qué os lo explico? Os vuelvo a repetir. Cuando aquí ha estado Lara Ferreiro o ha estado el doctor con nosotros, el psicólogo Ramiro, hay una de las cosas que más nos llama la atención cuando ellos se refieren a la psicopatía o a la sociopatía, ¿no? Nos explican y nos dicen que los primeros años de vida de un niño son muy importantes. ¿Por qué? Porque el cerebro se llena de información, ¿vale? El cerebro es como si fuese un queso, ¿vale? Y se va llenando de información. Si hay carencias, ve en casa malos tratos, si ve en casa drogas, si ve en casa, no sé, miles de historias que te pueden llegar a desequilibrar. Esos vacíos, ese queso que es tu cerebro, cuando se está formando, quedan como agujeros, como agujeritos dentro del queso. Eso de mayor, de pequeño no lo vas a notar, pero de mayor vas a tener esos vacíos emocionales que no se van a poder llegar a unir. Quiero decir, si tú tienes una vida normal de pequeño, eso está bien unido y no va a pasar nada en tu cerebro. Cuando han sucedido cosas, quedan esos agujeros, que son los dedos entre medio, que son los que realmente pueden ocasionarte que tú acabes siendo un sociópata o puedes acabar siendo un psicópata. Y vuelvo a repetir, no todos los psicópatas asesinan, sí que van dejando cadáveres por su camino, con la manipulación que ejercen, con la violencia verbal y psicológica, porque también son maltratadores psicológicos los psicópatas. Pero no quiere decir que tengan que asesinar, no todos asesinan, ¿vale? Esto quiero que quede bastante claro. Continuamos. No creo en la predestinación, esto lo había leído antes. Hay un factor educacional muy importante. Hay gente que no tolera la frustración, a la que no se le enseña a gestionarla. El crecer sin límites y con toda la vida resuelta, sin una ética de trabajo, sin empatía hacia los demás, provoca que una parte ínfima de ese tipo de gente se convierta en criminal. Justamente lo que estábamos comentando. Ahora hay como una especie de desprestigio de la autoridad que se está derivando en que hay muchos incidentes que obviamente en su mayoría no desembocan en un asesinato, pero sí están dando problemas. Sensación de impunidad es otro de los puntos que resalta Marlaska. La sensación de impunidad llega cuando los errores que has cometido durante tu etapa de desarrollo no han sido penalizados. Eso te va revistiendo de una sensación de impunidad. En jóvenes adinerados, a esa sensación de impunidad se añade el pensamiento de que si hacen cosas que no deben, no pasará nada porque si pasa, su familia va a pagar. Son pensamientos del tipo, voy a coger el coche de mi padre porque si me estrello, no pasa nada porque mi padre va a pagar. No tengo trabajo, pero no pasa nada porque mi padre, mi madre o mis abuelos me van a dar dinero, etcétera. Y esto después lo vamos a comentar referente, por ejemplo, a Daniel Sancho. Eso va creando un ser sin ética del trabajo, de la disciplina, de la responsabilidad. Esa impunidad presente en actos cotidianos de su vida aflora igual cuando llega la hora de cometer un delito. El caso más llamativo es el de Daniel Sancho. Él cometió un crimen y fue encadenando malas decisiones que creo que tienen que ver con la sensación de impunidad de la que hablamos. Te puedo comprar la historia de que Ewin Arrieta quisiera abusar sexualmente de Sancho y que este, durante una pelea, lo matara. A partir de ahí, cree que, como está en Tailandia y los tailandeses no se enteran de nada, nadie se va a ocupar de ese cadáver. Cree que está por encima de ellos. Hay una sensación de impunidad en todas sus decisiones, hasta tal punto que no huye del país inmediatamente. Garrido no ve, sin embargo, esa sensación de impunidad en Mangione. La sensación de impunidad sí ha existido en algunos crímenes célebres, pero no fue el caso de Mangione.
quien no hizo grandes esfuerzos por escapar. Cuando fue detenido no estaba muy lejos de Manhattan, donde cometió el homicidio. Pienso que entendió que su encarcelamiento le convertiría en el símbolo de una resistencia violenta ante la codicia del capitalismo salvaje. Ambición, dinero, factor reputacional, problemas mentales. En el caso de Mangione, Vicente Garrido cree que él mismo se autopercibió como un símbolo de lucha social. Según noticias recientes, sabemos que pasó por un periodo de 6 meses de desconexión social, donde vivió lo que parece ser una crisis por la cual buscó refugio en las montañas de Japón. Todo ello acompañado por problemas mentales. Hablaba de que desde el instituto sentía una niebla en la mente, que podría haberse agudizado en esa época junto con una enfermedad de la espalda que no parecía haber remitido del todo. Mi hipótesis es que, en una etapa de su vida de mucha confusión, encontró su camino convirtiéndose en un símbolo de la lucha del americano medio contra lo que él percibía como corporaciones médicas que priorizan los beneficios a la salud de los pacientes. Esto se desprende de las notas halladas por la policía, en las que también se salta a una bomber, un asesino serial del siglo XX que protestaba ante la sociedad tecnológica que mataba al espíritu humano. Así lo cree también Marlaska. En el caso de Mangione, parece que él se ha creído su papel de justiciero que ha acabado con ese malvado casi de cómic. Añade que en otros casos conocidos tampoco cree que el motivo sea económico. El crimen en estos casos no siempre llega por una cuestión de dinero y por mantener un alto nivel de vida que van a tener igualmente. En el caso de los Menéndez no está nada claro el motivo del crimen. En el caso de Daniel no creo que ocurriera por mantener un nivel de vida. A mí me da la sensación de que tenía miedo de que le cayese abajo el castillo de naipes que se había construido él con su propia vida. Si Arrieta desvelaba que mantenía con él relaciones y que era una especie de sugar daddy de él, su reputación podía caer por los suelos. Añade que, en otros casos, hay quienes nacen con la semilla del mal, sin empatía y con rasgos psicopáticos de nacimiento. Da igual los límites que les pongas porque se los van a saltar. Uno de los rasgos característicos del psicópata es esa fachada compensatoria que suelen tener. Viven con una apariencia completamente respetable, pero luego son gente con esa falta de empatía. Son casos en los que el problema no es educacional, sino porque padecen un trastorno. Hay señales de la personalidad. Dice, Vicente Garrido afirma que actos así no pueden prevenirse, salvo que el individuo escriba comentarios en redes sociales, envíe cartas, emails, amigos, exprese en voz alta esas intenciones o exprese síntomas de esquizofrenia paranoide con un contenido violento. Manu Marlaska también cree que prácticamente nadie da señales antes de cometer un asesinato. Georges Simenon, que es un autor belga de novelas, decía que un asesino es alguien como usted, como yo, junto un minuto antes de cometerse el asesinato. Y creo que es verdad, que no se puede prever, puedes tratar de educar para evitar que se cometa el asesinato y no siempre es infalible. Referente a esto, si nos referimos a Daniel Sancho hay que recordar cómo fue su infancia. Una infancia en la que los padres arrebatan, el padre y el abuelo, arrebatan a Daniel de su madre. Ya primer síntoma o primera cosa que le va a quedar grabada en la mente. Le arrebatan el hijo a su madre. Luego se va a vivir con su abuela, con Noela. Su padre no aparece por casa. Su padre estaba siempre grabando, trabajando y no aparecía por casa. O sea, quien educa a Daniel Sancho no es otra persona que Noela, la abuela de Daniel Sancho. De mejor o peor manera, en eso no vamos a entrar en un debate. Lo educa de esa manera. Lo que sí que queda claro es que Daniel se siente con la libertad y con la impunidad de poder hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque su padre le pagaba absolutamente todos los caprichos. Además, su abuelo, Sancho Gracia, también una persona muy reconocida, y ya te puedes imaginar que Daniel, allí donde iba con sus abuelos, todo el mundo los paraba, todo el mundo los señalaba, todo el mundo se quería fotografiar. Todo esto va nutriendo a Daniel de una sensación o de una psicopatía, por lo que yo puedo llegar a entender. Si tenía problemas, si tenía trastorno, o un sociópata. En este caso, entendemos también que Daniel, contado por gente cercana a Daniel Sancho, Daniel hacía lo que le daba la gana. Daniel, si no quería ir al colegio o al instituto, no iba. La abuela se lo permitía
y cuando la madre iba a buscarlo al colegio o quería hablar con Daniel, resulta que no se había presentado en el colegio porque ese día no había ido, porque se había quedado dormido. Daniel jugaba hasta altas horas a la videoconsola. O sea, al final es la educación también que tú le estás dando. Por eso sabemos cuando tuvo los problemas en el club de tenis, que se llegó a pelear y lo llegaron a expulsar del club de tenis. Luego más adelante la pelea que tuvo en una discoteca. Luego más adelante la pelea que tuvo también en la parada de un taxi. Todo esto va creando un auténtico monstruo. Hablamos de Daniel Sancho porque es el caso más reciente y el irte a su historia, irte a su pasado, entiendes el presente, entiendes el por qué Daniel comete determinadas cosas, ¿no? Ojo, no entendemos que haya asesinado a Edwin Arrieta de la manera en que lo hizo, pero entendemos el por qué se convierte en un asesino. ¿Por qué se convierte en un asesino? Y si nos vamos a todos los casos, absolutamente a todos los casos que existen, en la gran mayoría de estos casos siempre hay algo en común. El pasado de esa persona. El último vídeo que hemos subido en cómo ocurrió Crímenes Reales, el último caso que hemos subido, el caso de Michel Fourniret, sí. En ese documental hacemos un repaso y nos vamos a su juventud. Y en su juventud tuvo malos tratos por parte de la madre. Tuvo una mala vida y al final acabó siendo lo que al final es. Bueno, ahora ya no porque este hombre falleció en el año 2021. Pero da igual a dónde vayas, siempre ocurre eso. Siempre ocurre eso. Siempre nos vamos a encontrar con un pasado turbio y con unos agujeros en ese cerebro de queso. Ese queso con agujeros. Pero te quiero leer a ti, quiero saber qué es lo que piensas al contrario, qué es lo que piensas. Para eso ya sabes que aquí abajo en la cajita de comentarios me puedes decir lo que crees. Antes de irte, vente a cómo ocurrió Crímenes Reales antes de que te vayas a marchar. Entra en cómo ocurrió Crímenes Reales, suscríbete, vente a ver los vídeos que tenemos preparados para el de mañana también, que va a ser un caso impactante, el crimen de Seseña, y os espero a todos. Aquí los tenéis todos los vídeos que tenemos subidos, todos los casos que tenemos subidos. Creo que a cuál de ellos mejor y más impactante. No os lo perdáis, de verdad. Cómo ocurrió Crímenes Reales. Te está esperando. Y estamos esperando a llegar a esos ansiados 10.000. Nos quedan 60 suscriptores. Así que vente y suscríbete a cómo ocurrió Crímenes Reales. Ahora sí, nos vamos. Ha sido un placer que me hayáis acompañado y un besito enorme para todos y para todas. Muchísimas gracias y mañana más. Y espero que mejor, que la garganta esté bastante mejor. A partir de las 11, aquí, más o menos a las 11, aquí en riguroso directo en Dariol Rewind. ¿Dónde si no? En The Morning Show. Un besito. Se os quiere. Hasta mañana. Chao.